Muchísimas gracias a todos los que se han conectado para esta nueva clase del curso de Derecho y Tecnología, conjuntamente organizado por la Universidad de Cagliari, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, Córdoba y Cagliari, Italia. En esta oportunidad vamos a tener una clase del profesor Tomás Rueda, que nos va a hablar de responsabilidad de la tecnología y en particular sobre la inteligencia artificial. Ahora estamos muy interesados en escuchar lo que va a decir Tomás, así que ya te dejamos con la clase, Tomás. Muchas gracias. Bueno, gracias Ale. Buenas tardes a todos. Como bien decía Ale, la clase de hoy es sobre derecho de daños e inteligencia artificial, daños derivados de la inteligencia artificial. Y voy a hacer un comentario inicial también. Esta clase va a durar 1 hora aproximadamente y después vamos a contar con la participación de docentes de la Universidad de Italia, de la Universidad de Bolonia de Italia, que van a hablar sobre esta misma temática también. Y la verdad que creo que es algo que va a aportar un valor agregado muy importante al curso porque, bueno, como ustedes sabrán, lo habrán recorrido en clases anteriores, en la Unión Europea se aprobó recientemente el reglamento de inteligencia artificial y, bueno, siempre es muy bueno tener la posibilidad de escuchar de primera fuente cuáles son sus experiencias, sus opiniones relacionadas con esta temática. Así que va a ser una clase, una perspectiva argentina sobre esta temática y después una perspectiva europea. La idea es que ustedes tengan la posibilidad también de hacer sus preguntas, compartir sus opiniones. Lo pueden hacer durante el transcurso de la clase, siéntanse absolutamente libres para hacerlo. Me interrumpen, levantan la mano y vamos atendiendo cada una de sus inquietudes. Pero desde luego vamos a dejar un espacio sobre el final también para que podamos hacerlo. Bueno, esta temática se enmarca dentro de una genérica que es la relación que existe entre el derecho y la tecnología. Algo que no es novedoso, podemos ir mucho tiempo atrás y vamos a encontrar sobrados ejemplos. La aparición de la imprenta, las máquinas a vapor, son claros ejemplos de esto, que modificaron realidades en esa época y las normas que regían debieron adaptarse a esa nueva realidad. Pero para contextualizarlo mejor podemos referir a Internet. Bueno, la irrupción de Internet ya hace muchos años, algo que nos parece muy lejano, pero contextualizado tampoco no lo es tanto. Bueno, generó un cambio en nuestros comportamientos, en la forma de relacionarlos, de consumir información, de consumir bienes y servicios. Y eso, a medida que van pasando los años, la verdad que el crecimiento de la tecnología es exponencial y casi que no nos damos cuenta, pero absolutamente todas nuestras conductas fueron atravesadas y modificadas por la tecnología. Eh, Basta pensar el tiempo en que uno pasa día a día utilizando el teléfono o viendo imágenes o información en redes sociales, en Twitter, en Instagram, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso genera efectos jurídicos eh, y por supuesto que la tecnología siempre llega sin pedir permiso, llega, irrumpe, modifica nuestras realidades y el derecho aparece por detrás. Y está bien que así sea. Sería muy raro que el derecho se anticipe a estos fenómenos e incluso si lo hiciese, probablemente esa regulación no sería la adecuada. Entonces, es importante que el derecho conozca cómo funciona la tecnología, cuáles son las causas, las clases, las causas y los efectos que produce en la vida de las personas, los riesgos asociados a su implementación, para en base a eso, bueno, determinar si la normativa existente, la normativa vigente es adecuada o no,
si es necesario una legislación específica para regular adecuadamente estas cuestiones. Y esto es algo que es muy importante, en mi modo de ver, en esta tecnología, este recurso tecnológico que llegó, que es absolutamente revolucionario y que está modificando prácticamente todas las esferas de nuestra vida, que es la inteligencia artificial. Porque todos hablamos de inteligencia artificial, pero la realidad es que es muy difícil conocer perfectamente cómo funciona. Entonces, los abogados, este es una opinión que me parece que es eh, compartida, o al menos es algo que debemos tener muy presente. Los abogados debemos ampliar nuestra esfera de conocimientos y hacer parte en todas estas discusiones a personas especialistas en la tecnología, personas especialistas en tecnología. Entonces, si estamos analizando la regulación, nosotros conocemos perfectamente qué es el derecho de daños, cuáles son los presupuestos para que exista el deber de responder, pero si no conocemos cuál es la tecnología, qué es, cómo funciona, cuáles son sus distintas modalidades, bueno, difícilmente podamos encontrar una regulación adecuada. Y este desafío regulatorio que tenemos en general en la relación derecho y tecnología, y especialmente en la inteligencia artificial, es, Tomás, sí, perdón, ahí recién ahora está habilitado el micrófono de los participantes para que lo bien. tengas en cuenta que ahora van a poder ellos pedir levantar la mano y eventualmente hacer comentarios o preguntas. Perdón, ¿eh? Perfecto, perfecto. Cuando así lo deseen, lo hacen y los escucho. Bueno, les decía, el desafío regulatorio es muy importante, es muy desafiante y es encontrar el punto de equilibrio que permita encontrar una regulación que resguarde debidamente los derechos fundamentales de las personas y a la vez no sea lo suficientemente restrictiva como para obstruir el desarrollo tecnológico. Esta puja constante existe y la mejor regulación va a ser la que encuentre el punto de equilibrio. Eh, Tenemos como referencia, les decía al inicio, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, y que es el primero a nivel global en regular integralmente la inteligencia artificial, pero ya tiene muchas críticas por ser absolutamente restrictivo para la innovación. De hecho, esta última semana salieron representantes de importantes empresas a hacer esta misma objeción a esa regulación. Y por supuesto que esto es una cuestión que no es solamente una cuestión política y hay una decisión por detrás que debe contemplar muchas otras aristas para posicionar geopolíticamente al país. Un desafío adicional es lo vertiginoso que es el desarrollo de esta tecnología. Entonces nosotros hoy podemos pensar en una regulación de la inteligencia artificial y en poco tiempo puede quedar obsoleta. No sé si alguien vio, hay una imagen circulando en internet sobre, que muestra las distintas versiones de ChatGPT y la versión 3 es una ballena chiquitita, la versión 4, que es la actual, es una ballena un poco más grande, y la 5, que está prevista para salir ahora en esta época, tiene un tamaño absolutamente desproporcionado con las anteriores. Y esa imagen ilustra perfectamente lo que es el crecimiento, el desarrollo vertiginoso, exponencial de la tecnología, y es constante. Entonces, bueno, es muy difícil regular y que la ley que tengamos no quede obsoleta en poco tiempo. Esos son, digamos, inicialmente una introducción a esta temática que tenemos que tener muy presente antes de analizar la inteligencia artificial y sus efectos y su regulación, y especialmente relacionada con el derecho de daños. Voy a compartir unas diapositivas para que ustedes puedan hacer un seguimiento de la clase y que sea más accesible para ustedes. Voy a compartir pantalla, ustedes me van a decir por favor si lo están viendo.
Lo vemos bien, hay que ponerlo para que esté para... Sí, sí, ahí va. Ahí está, perfecto. Bueno, les hago un comentario inicial. Estas diapositivas fueron hechas a través de Gamma, que es una aplicación que justamente hace PowerPoints usando inteligencia artificial. Por supuesto que el contenido te lo puede proporcionar el mismo sistema o lo puede incorporar uno. En mi caso lo incorporé, pero todo el diseño y demás lo hace la aplicación. Es una de los distintos usos que son muy positivos de esta herramienta. Bueno, como les decía, primero tenemos que conocer qué es la inteligencia artificial. Aquí pueden leer una breve definición. Está tomada del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. No es 100% literal, pero prácticamente lo respeta en su mayor parte. La inteligencia artificial se define como un sistema basado en máquinas que aprende de la información que recibe y puede generar información como predicciones, contenidos y decisiones, impactando en entornos físicos o virtuales. Ustedes ya han tenido entiendo que es la séptima clase, así que ya han tenido oportunidad de ver estas cuestiones, pero es necesario quizás refrescarlas. Hay dos clases de inteligencia artificial, simbólica y basada en datos. La primera, simbólica, es quizás la tradicional, se basa en reglas y representaciones explícitas de conocimiento para realizar razonamientos y resolver problemas. Es decir, son los denominados sistemas expertos. Representan el conocimiento para aplicar una regla lógica y resolver un problema. Por ejemplo, aplicado en la medicina es una función que establece si la persona, el paciente, tiene tos, fiebre y dolor de cabeza, entonces tiene gripe, por ejemplo. Es un sistema que resuelve solamente ese problema concreto mediante el código programado específicamente a esos fines por la persona, por un programador. Pero el gran cambio de la inteligencia artificial, que como ustedes ya habrán visto, no es algo novedoso. El término existe desde la década del 50. Lo que sucede es que, bueno, se ha sofisticado tanto el desarrollo de la tecnología que hoy vemos usos que probablemente en otra época solo los imaginamos o los veíamos en las películas. Y esto se da con el machine learning, que es esta inteligencia artificial basada en datos. ¿Qué es el machine learning? Es el aprendizaje automático. El sistema tiene la capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y reconocer patrones en esos datos y en base a ello realizar predicciones o clasificaciones. Y una subespecie del machine learning es el deep learning, que es el aprendizaje profundo, que funciona del mismo modo, analizando grandes volúmenes de datos. Por eso todos estos sistemas se basan en los datos. Por eso, si ustedes habrán visto en clases anteriores, bueno, hay toda una cuestión relacionada con la privacidad y los datos y cómo nos aparecen cookies por todos lados, si las aceptamos, no las aceptamos. Bueno, porque toda esa información y prácticamente todas las páginas que están dando vueltas en Internet son incorporadas en estos sistemas, por supuesto en los más conocidos, para su funcionamiento, para optimizar su funcionamiento. Mientras más datos existen, mejor funciona el sistema. Eh, y la diferencia de esta subespecie de Machine Learning, que es el aprendizaje profundo o Deep Learning, es que funciona en base a lo que se denominan redes neuronales artificiales, que lo que hacen es tratar de simular el funcionamiento del cerebro de las personas. Entonces existen redes neuronales y distintas capas de redes neuronales, que son miles de redes de distintas neuronas, y cada una de ellas al recibir la información, el input, al recibir información de entrada, lo que hace es procesar esa información mediante miles de distintas interacciones entre cada una de las capas de estas distintos niveles de capas integrados por neuronas y arrojan un resultado, un output. Y la verdad que este proceso
¿Cómo hizo la inteligencia artificial para llegar mediante un resultado, mediante información, un prompt, mediante información de ingreso a un resultado, a un output? No lo podemos conocer. Entonces, eh, todas estas interacciones, ni siquiera el programador que diseña, desarrolla el sistema puede conocer cómo hace la inteligencia artificial para llegar a ese resultado. Y esto genera, por supuesto, ciertos riesgos, ya lo vamos a ver, pero no deja de ser, por más que no podamos conocer cómo hace el sistema para llegar a ese resultado, no deja de ser sorprendente en cuanto a su precisión en muchos de los casos y a los resultados. Vemos ahora que hay sistemas para reconocer, de reconocimiento facial, vemos que hay traducciones en simultáneo, en tiempo real, vemos que hay vehículos que funcionan autónomamente. Bueno, son todas cosas que son verdaderamente sorprendentes que hace no muchos años atrás no nos las imaginábamos. Hay una comparación que leí hace poco tiempo en un libro para que podamos advertir cómo funcionan estos sistemas y se basa en un duelo tenístico de tiempo atrás, que fue muy importante, cuando Boris Becker era un gran campeón de tenis y tenía una fortaleza muy marcada y era su saque. Y Agassi, por otro lado, Agassi cuenta en su autobiografía que logró detectar una mueca, un movimiento que hacía con la lengua Boris Becker que indicaba o le permitía a él conocer cómo iba a ser el saque de este gran tenista. Entonces, cuando se dio cuenta de este pequeño detalle, empezó a tener muchísimo éxito en los duelos personales y fue el único tenista que logró advertir esto y le generó grandísimas victorias deportivas. ¿Cuál es la relación? Porque esa interacción, esa pequeña mueca que hizo, que hacía Boris Becker al sacar, solamente una persona la descubrió y eso le generó resultados muy beneficiosos. La inteligencia artificial funciona de algún modo similar, porque reconoce en este procesamiento de grandes volúmenes de datos, reconoce atributos que se nos escapan a nosotros, que nosotros no podemos conocer, que la mente humana nunca antes detectó. Entonces, allí está el gran beneficio. La inteligencia artificial genera o viene a superarnos a nosotros en un montón de cuestiones. Por supuesto que esto genera ciertos riesgos que son muy evidentes, que fueron tratados en distintas otras clases. Recuerdo la clase sobre la personalidad electrónica de los robots y demás, y cómo hacer para regular esto. Eh, pero no deja de ser una herramienta que tiene una potencialidad transformadora de nuestra sociedad muy importante. Y transformadora puede ser para bien o para mal. Todo depende de cómo sea la regulación y los mecanismos que nosotros adoptemos para encauzarla. Bueno, y luego la inteligencia artificial generativa, que es una subespecie de este aprendizaje profundo, es una modalidad de este aprendizaje profundo, que fue seguramente la modalidad que hizo que todos nosotros pongamos el foco en la inteligencia artificial hace poco tiempo atrás. Eh, ¿Y por qué? Porque tiene la posibilidad de crear contenido. Ya no hace clasificaciones, predicciones en función de la información que nosotros le aportamos al sistema, sino que crea contenido nuevo. Yo puedo pedirle a un sistema que elabore una foto, una imagen de un gato y va a elaborar, en base a la información de los gatos que existen, va a elaborar una imagen de un gato que nunca antes existió. Crea contenido nuevo. Y esto, por supuesto, crea contenido que puede ser en forma de imágenes, de texto, de videos, código de programación también. Y esto es muy beneficioso, pero también es muy riesgoso. Existen por ejemplo, muchas causas judiciales relacionadas con la propiedad intelectual, porque, claro, estos sistemas funcionan en base a datos y usan grandes volúmenes de datos, pero todos esos datos, muchos de ellos pueden estar protegidos por propiedad intelectual
o puede haber afectaciones a derecho a la imagen u otros derechos personalísimos de las personas. Bueno, son cuestiones que todavía no tienen una respuesta concreta, se están debatiendo actualmente. Hay decenas de juicios en Estados Unidos y en el Reino Unido relacionadas con este tema. Riesgos asociados a la inteligencia artificial. Bueno, la opacidad es precisamente eso que les decía recién. No podemos comprender el funcionamiento interno de los algoritmos de inteligencia artificial. Allí faltaría aclarar, no todos, sino los que funcionan en base a redes neuronales artificiales. No podemos comprender cómo funcionan. Y esto, bueno, plantea cierta intranquilidad. Nos genera, cuanto menos, dudas. Podríamos depositar, por ejemplo, implementar un sistema opaco para resolver cuestiones judiciales, para el funcionamiento de la justicia. Y la verdad que si no sabemos cómo funciona, en principio, no sería lo más adecuado. Entonces tendremos que tratar de, de que para determinados usos los sistemas no sean opacos, sino que podamos conocer. Son los denominados, es el denominado efecto de caja negra. Bueno, tendríamos que tratar de que no sea ese específicamente el utilizado cuando los usos son o involucran bienes jurídicos esenciales. El problema de los datos y la privacidad es otro riesgo muy importante, diría, es determinante, es algo que presenta este desafío, porque precisamente los sistemas viven, funcionan, existen en base a los datos, pero el límite es muy difuso, porque eh, hasta qué punto pueden continuar funcionando en base a datos sin el consentimiento de las personas, o sin al menos proporcionar información adecuada y los mecanismos adecuados para que los sistemas no se alimenten de nuestros datos. Bueno, existen normas jurídicas destinadas a proteger los datos personales, los datos sensibles, la privacidad de las personas, pero en mi opinión todavía no terminan siendo eficaces para contrarrestar o para incorporar en este uso de la inteligencia artificial. ¿Cuántas veces estamos navegando por redes sociales y se nos aparece publicidad, se nos aparecen publicidades que están absolutamente dirigidas o relacionadas con con los datos o con nuestras experiencias pasadas en la navegación por Internet? Recorremos distintas páginas y el sistema, la inteligencia artificial, va generando un perfil de cada uno de nosotros, y esos datos naturalmente luego son, ¿cuál es el destino que se les da a los datos? Nosotros conocemos, prestamos conformidad, es suficiente esos términos y condiciones genéricos que debemos aceptar necesariamente para ingresar a un sitio, para que después puedan, por ejemplo, darle un destino de comercialización a esos datos a empresas de marketing. Bueno, en principio no. Y tenemos que trabajar fuertemente sobre esto para poder evitar afectaciones a estos derechos personalísimos. Las alucinaciones son muy comunes en los sistemas de inteligencia artificial. Puede generar información incorrecta o fantasiosa. Estos sistemas conversacionales, el más conocido es ChatGPT, pero existen muchos otros, tienen esta doble mirada, que son realmente sorprendentes. Aprendieron verdaderamente a interpretar el lenguaje humano, aprendieron a respondernos como si estuviésemos hablando con cualquier persona experta en cualquier tema, y eso nos genera una confianza realmente muy importante. Si nosotros queremos hablar sobre cuestiones por ejemplo, sobre abogacía, empezamos a hablar con el sistema y el sistema nos va a contestar como si fuese un experto en derecho. Pero muchas veces el sistema se equivoca. De hecho, las propias plataformas abajo tienen una referencia y dicen, siempre el sistema puede equivocarse, hay que validar la información. Pero lo riesgoso es que el sistema se equivoca
y si nosotros no nos tomamos la molestia de confirmar o validar la información, la podemos dar por cierta, por toda esta apariencia que genera el sistema, que nos genera cierta tranquilidad o cierta confianza de que la información que nos está dando es correcta. Pero, eh, pero se equivoca y se equivoca muchas veces. Hay numerosos casos de abogados que han citado jurisprudencia que no existe, eh, o hay un caso muy conocido esto fue ya hace bastante tiempo atrás, pero fue muy conocido. La empresa Microsoft implementó un sistema que se llamaba TAI, que era para interactuar en Twitter. Y el sistema aprendía de la interacción que tenía con los distintos otros usuarios de esa plataforma. Y los usuarios empezaron a engañar al sistema para que empiece a tener comportamientos eh, contrarios a la ley, comportamientos ofensivos, racistas y demás, y en poco tiempo pasó a ser un escándalo por las cosas que decía esta propia plataforma de Microsoft. La sacaron, por supuesto, la dieron de baja en su momento, pero bueno, es un buen ejemplo de cómo, bueno, el sistema se puede equivocar. Otro tema, otro riesgo que es muy importante y está eh, muy presente en estos días son las deepfakes. Es la creación de contenido falso para engañar o manipular a las personas. En realidad, estas deepfakes, que habrán visto seguramente imágenes del Papa con camperas grandes y ropa que no es propia, que no es usualmente utilizada por él, o habrán visto quizás un video de Morgan Freeman creado con inteligencia artificial, donde él mismo dice, en realidad no soy Morgan Freeman, soy una creación de inteligencia artificial. Bueno, la realidad es que es imposible, prácticamente imposible, distinguir si el contenido es verdadero o es falso. Y esto en sí mismo no es ilícito, hacer esa creación, que Morgan Freeman la haya hecho y haya informado, o que un sistema lo haya hecho personificando a Morgan Freeman, sino que es ilícito si es utilizado para engañar o manipular a las personas. Y es algo que se está haciendo frecuentemente para realizar estafas o para generar distintas opiniones frente a una elección. Salió hace muy poco tiempo atrás en Ucrania un caso similar. Ahora leí una noticia donde la verdad que realmente no sé si fue un deepfake o no, pero nadie sabía y la discusión era, ¿fue Biden el que dijo esto o no fue Biden? Bueno, es muy difícil distinguir la realidad de lo falso, de la creación artificial, y esta es una situación que el derecho necesariamente debe advertir y debe adoptar mecanismos destinados a prevenirlas y, en su caso, a repararlas cuando exista una situación de daño, pero fundamentalmente a prevenirlas. Y los sesgos algorítmicos son otros riesgos asociados a la inteligencia artificial. Los algoritmos de IA pueden reproducir o amplificar sesgos existentes en los datos. Estos sistemas funcionan en base a los datos que nosotros les cargamos. El sistema no tiene un sesgo de por sí, la tecnología no la tiene, sino que el que tiene el sesgo es la persona o son los datos que nosotros le aportamos al sistema. Pero cuando nosotros los aportamos, el resultado inevitablemente va a contener ese sesgo y eso puede derivar en afectaciones a derechos personalísimos de las personas. Hay un caso muy conocido, uno de los primeros, hay muchos, muchísimos, es muy difícil mitigar y prevenir estos sesgos. Hay un caso muy conocido que es el de la empresa Amazon, cuando implementó un sistema de búsqueda laboral basado en inteligencia artificial, pero todos los currículums que había cargado y todas las experiencias pasadas de personas que habían ocupado ese puesto eran de sexo, de género masculino. Entonces, eso derivó en una clara afectación a los derechos de las mujeres que habían participado en esas búsquedas, y eso fue porque el sistema sesgó, discriminó a cada una de las mujeres, pero no porque el sistema sea así, obviamente, sino porque todos los datos que habían sido cargados habían estado sesgados. Entonces, el control en el proceso de carga de datos es muy importante, que existan muestras representativas, por ejemplo. No estoy leyendo el chat. Si alguien tiene
algún comentario, o pregunta, duda, me frena o si no directamente habla, por favor. Bueno, ¿cuál es el régimen normativo argentino relacionado con el derecho de daños? Tenemos tres funciones, dos funciones principales a mi modo de ver, la función preventiva y la función resarcitoria. La función preventiva, que fue incorporada con el Código Civil y Comercial hace menos de 10 años atrás, es muy importante, es troncal para regular adecuadamente esta cuestión. Tenemos el 1710 que establece una obligación de evitar la causación de daños no justificados en cuanto de la persona dependa, y esto es directamente aplicable a la integración de los sistemas de inteligencia artificial en las distintas esferas de actuación de la persona. Muy importante, los principios contenidos en la regulación preventiva del derecho de daños son muy importantes para evitar, para encauzar y lograr el uso adecuado de este recurso tecnológico. La tecnología no es en sí misma ni buena ni mala. La tecnología es la tecnología. Entonces dependerá de cuál es el uso que las personas le den para saber si los resultados son positivos o negativos. La inteligencia artificial, por un lado, por ejemplo, puede resolver cuestiones médicas o puede facilitar y mejorar el tratamiento contra enfermedades terminales, como por ejemplo el cáncer, pero a la vez puede generar armas automáticas que funcionan sin la intervención de las personas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿La regulamos? No. ¿La restringimos? No. Tenemos que permitir que, por supuesto, seguir progresando, que siga desarrollándose y adoptar las medidas necesarias, fundamentalmente preventivas, para encauzarlas y que no generen daños a las personas. Una vez consumado el daño, la otra función es la resarcitoria. Bueno, si existe un daño derivado de un sistema de inteligencia artificial, existe también la obligación de reparar en tanto en cuanto sea un daño injustamente causado. Y se den, por supuesto, los distintos presupuestos de la responsabilidad civil, un daño cierto, con todos los requisitos del daño, la antijuricidad, la relación causal y el factor de atribución. En esta breve exposición, lo que vamos a hacer es enfocarnos en el factor de atribución de responsabilidad y en la relación causal por ser los dos presupuestos quizás más controvertidos en estas cuestiones. Hay una propuesta de ley referenda, es decir, no es nuestra ley vigente, sino que es una propuesta de reforma normativa que realizo, y es que debido a la complejidad de la inteligencia artificial y a sus características distintivas, esta opacidad, la autonomía que tiene el sistema, la capacidad de aprendizaje y su potencialidad transformadora, generan la necesidad de establecer un régimen específico regulatorio de la actividad para proteger bienes jurídicos esenciales. A continuación se abordarán algunos rasgos propios para su consideración de ley referenda. Entonces, ¿cuál es la idea de esta propuesta? El 1710 es muy importante, pero debido a la complejidad de la inteligencia artificial, y esto es algo que está siendo discutido en todo el mundo, en Estados Unidos, hoy por hoy, en Europa también están viendo cómo hacer para regular esta cuestión. Europa tiene su reglamento, pero aún así sí, subsiste, hay dos propuestas de directiva que atañen a la responsabilidad civil y todavía no hay consenso sobre si es la mejor modalidad adoptada a esos fines. Bueno, esta es una propuesta que podríamos implementar en nuestro derecho. Y lo importante o la gran necesidad que tenemos es proteger los bienes jurídicos que son esenciales. Es fundamental implementar un sistema específico que prohíba el uso indebido de la tecnología y establecer mecanismos de prevención para proteger bienes jurídicos esenciales como la salud,
el transporte, los servicios públicos, la justicia, el medio ambiente, el ámbito militar. Por supuesto que puede haber otros. Estos son los que consideré inicialmente más importantes, en los cuales siempre que exista un sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, para asistir a un médico, bueno, lo que está en juego allí es la vida de una persona. Entonces no podemos permitir que una aplicación que fue lanzada al mercado, o una plataforma, un sistema que fue lanzado al mercado, intervenga sin haber pasado previamente por un procedimiento de control de calidad, control de funcionamiento, control de creación de sus datos, de evaluación de riesgos, de su impacto, etcétera, etcétera. Lo que está en juego es muy importante, pero esto no se lo podemos requerir, exigir a todas las aplicaciones. No es lo mismo que vengan dos programadores y se junten y hagan una aplicación para que determine, para que nos prediga cómo va a ser el clima mañana, que un vehículo autónomo, que mecanismos o sistemas que detecten objetos cuando hay un vehículo que está funcionando autónomamente. Entonces, lo que está en juego amerita implementar mecanismos preventivos específicos para garantizar el buen uso de esta tecnología y que no genere daños a las personas. Bueno, en servicios públicos, ¿cuáles son los usos prohibidos? Algo similar tiene el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, probablemente puedan eh, conocer un poco más en la segunda parte de la clase. Ellos clasifican según el riesgo que presenta el sistema. En mi opinión, lo hice de este modo, me pareció eh, más atinado hacerlo de este modo. Hay usos prohibidos por su potencial para causar daño significativo o violar derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, para manipular o engañar a las personas, o sistemas que permitan identificar biométricamente a las personas en espacios públicos para vigilancia o para controlar sus emociones, o sistemas de puntuación social como tienen en China. Y aquí vemos los distintos usos. Bueno, si utilizamos el reconocimiento facial en nuestros dispositivos celulares como mecanismo de seguridad, está fantástico. Verdaderamente nos vino a simplificar y a dar seguridad en el uso de nuestros teléfonos, que es algo, una herramienta que utilizamos y está con nosotros prácticamente todo el día. Ahora bien, si utilizamos ese mismo sistema de reconocimiento facial para identificar a cada una de las personas que circulan en la vía pública, allí estamos avanzando sobre los derechos personalísimos de la persona, estamos avanzando sobre la privacidad, sobre la intimidad de las personas. Hay un caso en la ciudad de Buenos Aires que se implementó este sistema y duró muy poco, precisamente por estas cuestiones. La verdad que era muy avasallante estar caminando por la calle y saber que hay una persona que va rastreando paso a paso cada uno de nuestros movimientos. Por supuesto que esto, y que está contenido así también como uso prohibido en el reglamento de la Unión Europea, puede tener sus excepciones. Esto es una mera ejemplificación no taxativa de usos prohibidos y, por supuesto, no hay un desarrollo acabado de esta cuestión. Eso será quizás motivo no para una clase, sino para un desarrollo. Puede haber excepciones. Por ejemplo, cuando un juez lo autorice para supuestos específicos. Y por otro lado, hay usos regulados, requieren permisos especiales, controles adicionales, un monitoreo constante para proteger bienes jurídicos esenciales como la salud, el transporte, los servicios públicos, la justicia, el medio ambiente y el ámbito militar. Debido a la importancia de los bienes jurídicos involucrados, es necesario que la integración de sistemas de inteligencia artificial dentro de estas áreas necesariamente tenga la aprobación previo procedimiento administrativo de Contralor por un organismo específico implementado a esos fines. ¿Cuáles son los sujetos involucrados en la actividad? Y esto es algo muy importante que tenemos que conocer, abogados tenemos que conocer, y que no es algo que nos sea familiar, porque es un mercado que está evolucionando, se está formando, no hay tantas certezas
sobre estas cuestiones y tiene un dinamismo muy importante. Hace 2 días salió una nueva versión de un sistema conversacional Llama 3.1 de Meta, que es un código open source que vino a competirle a las empresas que nosotros ya conocíamos como OpenAI, que es titular de ChatGPT. Bueno, hay un dinamismo muy importante y van cambiando rápidamente las reglas del juego, pero para tener una idea general sobre cómo es el proceso de elaboración hasta su destino final de estos sistemas, podemos encontrar distintos actores. Por ejemplo, proveedores de herramientas de inteligencia artificial. Son librerías de código para crear sistemas de inteligencia artificial. Lo que proporciona es un framework o proporcionan las herramientas necesarias a los fines de que los desarrolladores puedan crear sus propios modelos de inteligencia artificial. Existen dos que son muy conocidos prácticamente por las averiguaciones que puede hacer. Se reparten el mercado. Uno de ellos es TensorFlow de Google y PyTorch de Meta. Es muy importante esto porque tenemos que delimitar bien cuál es la función que cumplen dentro del proceso de elaboración para determinar luego, ante la eventualidad de un daño, cuál es la responsabilidad que le puede caber a cada uno de ellos. Entonces, las librerías lo que hacen es proporcionar las herramientas para el desarrollo del sistema. ¿Hasta qué punto podemos responsabilizarlas por ello? Vamos a ver después que en las relaciones de consumo tenemos una responsabilidad muy amplia, que es objetiva, que está contenida en el artículo 40, que involucra a todos los participantes de la cadena de comercialización. Bueno, podemos incluir a los proveedores de herramientas de IA, es algo que necesariamente debemos discutir para saber cuál es el alcance. Desarrolladores de IA usan las plataformas para crear y entrenar modelos de inteligencia artificial. Eh, OpenAI, Microsoft, Meta, crearon ChatGPT, Gemini. Bueno, hay distintas Llama, como les decía recién, hay distintas plataformas que son muy conocidas y por supuesto después hay otras que son de menor tamaño que no hace falta, pueden ser entrenadas, incluso pueden ser entrenadas utilizando el propio sistema desarrollado por estas grandes plataformas que prestan un servicio que permite a los desarrolladores, hacer un ajuste, un fine tuning, que se llama, que es un ajuste personalizado. Voy a utilizar tu sistema, pero lo voy a entrenar de acuerdo a los fines míos específicos. Entonces ahí se genera otra relación también que tenemos que conocer para ver cómo distribuir responsabilidades. Existen los proveedores de datos, son empresas que se dedican a suministrar los datos necesarios para entrenar los modelos. Como dijimos recién, estos sistemas, estos modelos funcionan en base a los datos. Bueno, hay distintas empresas que se encargan de proporcionar los datos a los desarrollistas. Hay integradores de sistemas, combinan sistemas de inteligencia artificial con otros sistemas de IA o tecnologías o productos para brindar una solución completa. Por ejemplo, el vehículo autónomo, bueno, que hay una, o podría llegar a haber, en caso que sean distintas empresas, normalmente sucede, hay una empresa que elabora, desarrolla el sistema de IA y hay otra empresa que se encarga de integrar ese sistema dentro de ese vehículo autónomo. Entonces hay una responsabilidad específica de los integradores de sistemas de IA en otros componentes, en otras tecnologías o en otros productos. Hay proveedores de infraestructura, ofrecen tecnología necesaria para el despliegue del sistema de IA como servicios en la nube. Amazon, Microsoft, Google, todos tienen estos servicios de almacenamiento. Y existen también servicios que estas mismas empresas prestan, que no solamente son para almacenar servicios, para almacenar información en una nube, sino, por ejemplo, Amazon tiene una modalidad se denomina Amazon Bedrock, y lo que hacen es, te dan un modelo preentrenado. Entonces muchos desarrollistas utilizan ese sistema que está preentrenado para entrenarlo con su propio contenido. Algo similar a lo que mencioné antes, pero con la facilidad que tiene
está más dirigido quizás a desarrollistas de menor envergadura, con la facilidad que tiene que ellos mismos te prestan el servicio de almacenamiento en la nube. Después existen comercializadores, distribuidores, que son los encargados de la venta y la distribución de estos sistemas, y por último los usuarios, que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial para distintos fines. Aplicaciones comerciales, para fines personales, para fines institucionales, por ejemplo, para dentro de una universidad, por ejemplo, para integrarlo dentro de su sistema educativo. Y existen medidas preventivas, o la propuesta realizada es implementar medidas preventivas según el rol de cada sujeto para sistemas de uso regulado. Estas son propuestas para aquellos sistemas que están integrados en industrias o distintas áreas donde están comprometidos bienes jurídicos esenciales. Bueno, debiéramos implementar una regulación específica que recepte en los principios contenidos en el 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial, pero que específicamente establezcan obligaciones, impongan obligaciones a cargo de cada uno de los distintos partícipes. Por ejemplo, los desarrolladores tendrían que hacer pruebas en entornos controlados, son los sandbox, que son muy conocidos, incluso en la Unión Europea, en Inglaterra se usan mucho también, y que esto tendría que ser un requisito eh, eh, indispensable, obligatorio, previo al lanzamiento al mercado. Hay que probar el sistema, hay que ver cómo funciona. No podemos largarlo al mercado sin saber si funciona bien, si funciona mal, si hay riesgos, si hay errores, si hay alucinaciones, etc. Tenemos que hacer una evaluación de impacto, tenemos que conocer eh, cuáles son los posibles riesgos que existen en la implementación de este sistema. Tiene que haber una supervisión humana constante. Esto en inteligencia artificial se denomina human in the loop. Siempre tiene que haber un humano por detrás en cada una de las distintos ciclos, distintas iteraciones del sistema para controlar, para supervisar. No podemos permitir que el sistema funcione autónomamente, sin ningún tipo de supervisión humana. No podríamos, por ejemplo, permitir que un sistema tenga un código que permita al propio sistema modificar ese propio código. Tenemos que establecer mecanismos restrictivos y controles adecuados para encauzar debidamente el desarrollo de la inteligencia artificial. El deber de información es troncal. Los desarrollistas debieran informar adecuadamente sobre cuáles son las características de su sistema, cuáles son los riesgos, cuál es el origen de los datos, de dónde obtienen la información, si fue a través de una empresa, si esa empresa obtuvo los consentimientos necesarios de las personas para participar, dónde van a almacenar los datos, cuál es el destino que le van a dar a esos datos, cómo hacen para informar o cómo van a hacer para informar sobre el uso de esos datos a los distintos usuarios que intervengan, directamente relacionada con este siguiente ítem, que es la calidad de los datos. Y luego, para la inteligencia artificial generativa, y esto probablemente amerita una regulación autónoma y no únicamente destinada a los servicios a los sistemas aplicados en los sistemas de uso restringido o regulados, sino que la inteligencia artificial generativa necesariamente tendría que tener o la sugerencia es que tenga algunas obligaciones, los desarrollistas de estas tecnologías, algunas obligaciones específicas para evitar el mal uso de la tecnología. Y, por ejemplo, la implementación o la información de que cada una de las producciones realizadas, los resultados de salida, los outputs de la inteligencia artificial, fue efectivamente creado utilizando un sistema de inteligencia artificial y que contengan una marca de agua digital también. Entonces, de este modo, nosotros podemos distinguir
si la foto, el video que estamos viendo fue creado artificialmente o verdaderamente fue una foto tomada con nuestras cámaras fotográficas. Es una medida elemental a los fines de evitar o al menos paliar los efectos nocivos no deseados de las deepfakes. Los Tomás, profesores, ¿puedo hacer una pregunta, Tomás? por supuesto, Ale, te escucho. Entonces, me pareció interesante toda la exposición, pero en algún momento creo que dijiste que la inteligencia artificial puede reproducir imágenes, por ejemplo la de Morgan Freeman Sí, o la del Papa, y que solo sería responsable si lo hiciera con una intención de afectar algún derecho. Porque efectivamente, si la inteligencia artificial dibuja mi cara y con eso realiza algún ilícito, sí. eh, ¿es mi cara o no es mi cara la que están usando? ¿Es mi imagen o no es mi imagen? Bueno, si es tu rostro, por supuesto que sí. Si está Pero no es una utilizando, foto, no es una foto, es una generación de mi imagen. ¿No importa? bueno, pero a ver, por más que sea, si permite, si esa creación permite relacionarte a vos con ese resultado, entonces Ajá, por más que no sea efectivamente una foto, eh, entonces hay una afectación a un derecho personalísimo tuyo, tu derecho a la imagen. ajá, Si las personas pueden relacionarte, esto pasa hace un par de semanas, salió una noticia en Córdoba de un video de contenido pornográfico generado por un alumno de escuela secundaria, donde había, utilizando inteligencia artificial, había puesto la cara de una de sus compañeras. Por supuesto, era un contenido falso. Y entonces esto generó una repercusión mediática muy importante para ver ¿cómo hacemos para contrarrestar estas cuestiones? ¿Quién es responsable? Eh, bueno, con el agravante de que eran menores de edad. Eh, Todas estas cuestiones son difíciles de abordar, y más todavía cuando hay menores de edad involucrados, pero son de muy fácil realización. Hoy por hoy es muy fácil hacer una deepfake. Pero entonces, ¿y quién es responsable? ¿El alumno que lo hizo a través de inteligencia artificial o el diseñador de esa inteligencia artificial? Bueno, esa es la discusión que hoy por hoy se está dando y se está dando en el mundo. Y hay, por supuesto, que el alumno es responsable y no hace falta ninguna adecuación normativa para determinar la responsabilidad del alumno, pero habría que ver hasta qué punto es responsable la, el sistema que creó esa inteligencia artificial. Entonces, no tenemos una regulación específica. Eso demuestra que necesitamos normas preventivas de ese daño. Eh, si fuese, por ejemplo, bueno, lo hicimos a través de una plataforma eh, ChatGPT. Tiene que ser este sistema responsable por todos los distintos daños que pueden ocasionarse por el uso de esa plataforma. Mm. Bueno, hay que ver cuál es el límite. No es tan sencillo atribuir responsabilidades de ese modo. Ahora vamos a ver, a medida que vayamos viendo, avanzando en la diapositiva, vamos a ver, bueno, cuáles son los distintos supuestos de responsabilidad que existen y cuáles son los distintos factores de atribución para cada uno, para cada supuesto. Y con esto quizás podamos ir encontrando la respuesta a esa pregunta. Pero la realidad Tomás, es que sí. te quedan unos minutos para acordarte que están los italianos. Bueno, Ale, perfecto. Vamos a avanzar. Quizás no desarrolle completamente la diapositiva, pero voy a hacer referencia a cuestiones puntuales para poder eh, abarcar bien la temática. Relacionado con lo que decías vos, bueno, una cuestión esencial es determinar cuál es el factor de atribución de responsabilidad, cuál es
el fundamento, la valoración axiológica que justifica el deber de responder. Y aquí tenemos dos supuestos distintos. Eh, hay uno es por la responsabilidad extracontractual y otro que es por incumplimiento obligacional, dentro de las cuales la contractual es quizás la más importante. La extracontractual, que sería este caso que presentábamos recién, bueno, hay coincidencia en Argentina en calificar a estos sistemas o a a la actividad desarrollada por estos algoritmos, por estos sistemas de inteligencia artificial como una actividad riesgosa en los términos del 1757. Entonces la responsabilidad sería objetiva. En este sentido, lo estableció también en la jornada de Santa Fe en el 2019 la doctrina. Así concluyó. Lo cierto es que, bueno, a mi modo de ver, esto eh, no siempre puede ser así y no puede ser siempre objetiva y una actividad riesgosa en todos y cada uno de los casos. Puede haber supuestos, como por ejemplo el de las plataformas referidas al inicio, que solamente proporcionan herramientas para el desarrollo, que son que son simplemente, es como el que fabrica un martillo y se lo vende a un carpintero y no podemos responsabilizarlo a quien proporcionó el martillo, esa herramienta inicial para la creación de un mueble por los vicios del mueble. Entonces es muy importante determinar en cada caso concreto si estamos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva o no lo estamos. Y fíjate que relacionado con esto, y nos quedamos con la extracontractual para darle paso a nuestros colegas de la Universidad de Bolonia, Ale, eh, está la legitimación pasiva. Bueno, ¿quiénes responden si es una responsabilidad objetiva? El dueño o guardián, dice el 1758 del Código Civil y Comercial. El dueño o guardián, que en este caso se traduce al titular de la actividad riesgosa. Todo aquel que tenga la posibilidad de dirigir, fiscalizar o controlar sistemas de inteligencia artificial o que obtengan un aprovechamiento económico por el despliegue de esa actividad, van a ser responsables de manera concurrente por los daños ocasionados. Entonces, en este caso tendríamos que determinar cómo hizo ese alumno para generar esa deepfake y ver si efectivamente el desarrollador tenía algún tipo de posibilidad de dirigir, fiscalizar o controlar ese sistema. Tendríamos que, para contestar con precisión, conocer las particularidades de ese caso. Pero en tanto en cuanto podamos probar que efectivamente el desarrollista de ese sistema tuvo la posibilidad de evitar, de controlar el sistema y por ende la generación del daño, entonces podríamos hacerlo responsable por los daños ocasionados. Bueno, Ale, no quiero tomarles tiempo Uy, a Carlos y a quienes vayan a hacer la exposición. Por supuesto que el tema está presentado, seguramente desarrollado con una perspectiva muy enriquecedora ahora por parte de ellos. Yo voy a seguir conectado aquí por supuesto, para intercambiar opiniones y demás, y contestar dale, por dudas. favor, quédate, Tomás. Lo Bueno, saludamos a Carlos Pilia, profesor. ¿Cómo te va? Hola, todo bien. Pero si el colega quiere continuar o hablar un poco más, ya tenemos tiempo. Yo voy a decir que, en primer lugar, voy a agradecer como hemos invitado a algunos colegas de la Universidad de Bolonia que nos hablarán del tema de la responsabilidad relacionada a la utilización de la inteligencia artificial. Y los voy a, me han avisado que están en la plataforma, los voy a chiamare. Oh, perfetto. Abbiamo qui il primo collega che è il capogruppo, ecco, uso l'espressione, il professor Enrico Almureden, ordinario di diritto civile dell'Università di Bologna, che ci parlerà di Advanced Drivers Assistance Systems,
automazione della guida e responsabilità civile. Con lui ci sono Carlotta Ippoliti Martini, ricercatrice di diritto civile dell'Università di Bologna, parlerà di responsabilità civile e principio di precauzione nell'Artificial Intelligence Act. Poi abbiamo previsto l'intervento di Niccolò Cevolani, assegnista di ricerca di diritto civile, sempre all'Università di Bologna, che parlerà del danno da responsabilità artificiale tra responsabilità civile e rimedi alternativi. Enrico, ti do la parola. Hai da gestire questo tempo. Noi abbiamo previsto un'ora di tempo fino alle 21, ma si possiamo fare degli interventi, anche un piccolo dibattito con i colleghi argentini con i quali siamo collegati. Grazie della disponibilità, a te la parola. Parliamo secondo il nostro sistema, ognuno con la propria lingua, magari scandendo le parole in modo che anche i colleghi che non parlano l'italiano possano facilmente intendere. A te, Enrico, ancora grazie. Grazie a te, grazie a voi. Spero soprattutto che si senta intanto anche come volume bene. Perfetto, perfetto, si vede e si sente. Benissimo. Allora proverò, diciamo, a contenere il mio intervento in una quindicina di minuti, ma naturalmente ogni domanda è più che benvenuta per chiacchierare insieme di questo, e proverei innanzitutto a fare un passo di qualche minuto indietro nella storia della guida, perché questo serve per capire come sono importanti le novità che stanno arrivando e che già in parte stiamo utilizzando, ma soprattutto come il diritto dovrà cambiare per fare spazio a quelle che tra pochissimo arriveranno e sconvolgeranno il paradigma su cui tutto il sistema giuridico ha ragionato per quasi 100 anni, così come era successo 100 anni fa. Noi 100 anni fa, quando l'automobile è arrivata prendendo il posto del trasporto tradizionale, il cavallo, la carrozza, andare camminando, ha fatto nel mondo del diritto qualcosa di sensazionale. Tra l'altro è anche curioso vedere come questo è successo in tutto il mondo, in un mondo che allora non era affatto globalizzato. E però la tecnologia in qualche modo ha creato un diritto uniforme su questo punto. Perché pensate, in Argentina, in Italia, poi noi abbiamo una cultura praticamente identica, ma anche nell'Estremo Oriente, nel Medio Oriente, in tutti i paesi che hanno avuto l'automobile, dopo un periodo in cui tutto è andato assolutamente senza regole e si guidava come guida un uomo di buon senso, e cioè esattamente come facciamo tutte le altre attività, esattamente come noi siamo su una pista da sci, dove l'unica cosa che ci viene chiesto è di comportarsi in modo sensato, ma in un certo momento, quando le macchine sono diventate troppo pericolose, tutti hanno reagito nello stesso modo, e cioè hanno creato delle regole per circolare sulla strada in modo sicuro, e lo hanno fatto sostituendo la diligenza della persona media con delle regole tecniche standardizzate a cui bisognava uniformarsi. Questo è stato un passo incredibile che abbiamo fatto in tutto il mondo più o meno insieme e con tutte le regole più o meno uguali. Penso che sia per tutti quelli che hanno la mia età e anche di più, diciamo, ritornando ai ricordi di ragazzini, pensare che in Italia, in Argentina, in Medio Oriente, in Giappone, dovunque voi andiate, c'è un limite di velocità nei centri urbani che più o meno è lo stesso, dei segnali che più o meno sono gli stessi, delle regole di comportarsi che più o meno sono le stesse, è impressionante, quasi una globalizzazione tecnica, una armonizzazione tecnica globale realizzata ante litteram quasi 100 anni prima che tutti i nostri sistemi lo facessero in tante altre attività della vita. Oggi questo ormai è diventato pervasivo, perché l'armonizzazione tecnica lo abbiamo anche quando andiamo al ristorante e dobbiamo rispettare le regole dei protocolli alimentari, quando produciamo dei beni, dei prodotti, però nella guida è arrivato prima di tutto.
E quindi, diciamo, si è passato dalla diligenza dell'uomo medio alla adesione a regole tecniche standardizzate. Questo è stato un primo passo importantissimo. Poi ci sono stati altri 3 fattori importantissimi e poi dopo che li avrò descritti chiuderò questa parte e vi dirò a cosa sono serviti. Ci si è resi conto che anche se queste regole erano così ben fatte e così efficaci e così tanto controllate, erano affidate ad un interprete estremamente inaffidabile, e cioè noi, che siamo delle persone che molto spesso le regole non le conoscono così bene come si presume che le conoscano, soprattutto non stanno attenti e non le rispettano. Vi cito una ricerca che ha fatto un mio collega psicologo del traffico dell'Università di Bologna. Ha preso un campione di 1000 persone e le hanno osservate mentre stavano guidando, dicendo a loro che li stavano osservando e che erano sotto esame. Sapete quanti segnali hanno visto queste persone mentre stavano attente come noi non siamo quasi mai, cioè sapendo che ci stanno guardando? Il 25%. Quindi vuol dire che il 75% dei segnali neanche li hanno visti e loro sono gli autisti più attenti che ci siano. Immaginate quanti ne vediamo noi quando non sappiamo di essere osservati, ascoltiamo la musica, parliamo al cellulare e ci distraiamo. Quindi questo per dire come l'interprete di quelle regole standardizzate non è tanto affidabile perché ha dei limiti, in più è distratto, crede di essere più bravo di quello che in realtà è, e questo spiega come mai il 95% degli incidenti sono provocati dal fattore umano, e cioè da persone che non si comportano esattamente come dovrebbero. E del resto, alleggerisco un attimo per scherzare, se pensate a quello che avete fatto voi guidando oggi, questa giornata, chi di noi può dire di non avere mai violato nessuna regola mentre ha guidato oggi? Credo nessuno, perché tutti le trasgrediamo un po', sempre, tutto il tempo, anche senza saperlo. Ma questo cosa porta? Che nonostante tutte queste regole, noi avevamo ancora un numero enorme di incidenti da gestire e così il sistema ha reagito con altri 3 importanti aspetti. Uno, ha creato un sistema di responsabilità civile molto severo. Da noi in Italia c'è una norma che dice che qualunque cosa succeda, chi è proprietario di una macchina o chi la guida, tutti e 2 insieme, sono sempre responsabili per qualunque incidente. Questo poi non basta perché nel corso del tempo si è reso obbligatorio assicurare questa attività e si è data a chi è stato danneggiato un'azione diretta per agire contro l'assicurazione. Insomma, se io subisco un danno da qualcuno che sta guidando un'automobile, oggi sono sicuro che non mi devo preoccupare di niente, basta che vada dall'assicurazione che lui ha obbligatoriamente dovuto stipulare, chiedo i soldi all'assicurazione, l'assicurazione mi paga e poi dopo faranno i conti tra di loro, ma questo è un argomento di cui oggi non abbiamo il tempo di occuparci. Questo è solo per dire che è stato fatto in questi tanti anni tutto quello che si poteva per evitare gli incidenti e anche per fare in modo che se succedono chi li subisce abbia la sicurezza di essere risarcito. Poi arriva l'ultimo punto, che ci ha visti protagonisti tutti del mondo nello stesso, più o meno negli stessi anni, e cioè solo dopo gli anni 60, all'inizio degli anni 70, perché prima per quasi 40 anni nessuno si era mai preoccupato di una cosa, e cioè che le automobili fossero abbastanza sicure da proteggere quelli che ci stavano dentro, e cioè che avessero le cinture di sicurezza e l'airbag e superassero i crash test e quindi fossero abbastanza sicure per darci una protezione ragionevole in caso di incidente. Ecco, finisco qui la storia per dire una cosa. In Italia, 50 anni fa, anzi un po' di più, nel 1972, c'erano 18 milioni di macchine e 12.000 vittime ogni anno. Oggi ci sono in Italia più di 50 milioni di macchine, quindi più del doppio, però le vittime sono molto molto meno della metà, sono un quarto di quella volta, sono 3.000. Questo vuol dire che le macchine sono tante di più, le vittime sono tante di meno. Tutte le cose che il diritto ha fatto per la sicurezza della circolazione stradale
hanno avuto un impatto importante, però un impatto importante che da tanti anni non riesce ad andare più avanti. Un po', se mi passate questo scherzo, visto che parliamo lingue diverse, come quando si impara una lingua. I primi passi si fanno rapidamente, poi arriva un momento che si è imparato la lingua, si sa parlare abbastanza bene, ma non si arriva alla perfezione, perché quell'ultimo gradino è sempre più difficile da fare. E così c'è una stagnazione di questi risultati in tutta Europa. E l'Europa si è data degli obiettivi ambiziosi per andare avanti. E questo andare avanti passa attraverso la tecnologia. Un passo è già stato fatto. Proprio qualche giorno fa è entrato in vigore un regolamento per cui è obbligatorio che tutte le macchine che vengono vendute in Europa dal 7 di luglio in avanti siano dotati di questi assistenti alla guida, che sono il titolo della mia relazione. Cosa vuole dire? Che le macchine che si comprano da oggi in poi, se noi siamo distratti, frenano da sole, leggono loro i cartelli e riportano la velocità al punto giusto. Se sbagliamo e andiamo più in là nella corsia, ci riportano loro automaticamente. Insomma, fanno tutto quello che noi dovremmo fare al posto nostro. C'è stato un articolo di un giornale con cui abbiamo fatto un'intervista che diceva: l'auto moderna ci guarda, ci sgrida e ci corregge. E questo è un po' quello che fanno questi assistenti alla guida. Quindi ci si aspetta che tutto questo limiti la, diciamo, incapacità delle persone di stare attenti e limiti i loro errori e quindi limiti gli incidenti. Questo sarebbe sicuramente un grande progresso. Poi faccio un salto un po' più avanti, questo è solo il primo passo, perché quello verso cui noi stiamo andando e vorremmo andare è di rendere questo processo ancora più intenso, e cioè fare in modo che la macchina non solo ci guardi, ci sgridi e ci corregga, ma addirittura sia capace di fare da sola tutto quello che prima dovevamo fare noi. Addirittura che sia capace da sola, vuota, di venire dove sono io per prendermi e portarmi da qualche parte senza che io debba fare più niente. Allora cosa succederebbe? Tutte quelle regole tecniche standardizzate che erano state fatte perché le persone le rispettassero, oggi dovrebbero essere affidate ad un meccanismo automatizzato che le esegue da solo e che promette di essere molto più affidabile delle persone. Questa è l'essenza del futuro, che io naturalmente ho racchiuso in pochissimi minuti. Arrivo quindi ai problemi giuridici di oggi e quelli di domani. Il problema giuridico di oggi è: ma se questi assistenti poi non fanno bene il loro lavoro e fanno degli errori, che possono essere sia di darmi una sicurezza che poi non c'è, penso che la macchina freni da solo e invece non vede il pedone e non frena, è già successo questo. Oppure la macchina fa anche delle cose sbagliate, ad esempio vedo un ciclista, lo voglio evitare e anziché evitarlo la macchina vede una linea continua e non me lo fa fare, e quindi fa una cosa che è peggio di quello che farebbe la persona. Allora la risposta è: cosa fa il diritto per queste situazioni? Chi è responsabile? Noi in Italia, ma penso che valga lo stesso un po' in tutti i paesi che si sono ispirati al diritto romano, abbiamo una regola che dice che chi è proprietario di una cosa risponde di tutti i rischi che scaturiscono da quella cosa. E questa regola è stata anche resa più specifica per le automobili. Chi è proprietario di un'automobile risponde di tutti i rischi, anche dei difetti del prodotto. E quindi questa regola, che in Italia ha compiuto 82 anni, andrebbe ancora bene anche per i prodotti moderni e potrebbe essere, diciamo, applicabile anche alle macchine che hanno questi dispositivi automatizzati. Piano piano, probabilmente, al posto delle regole che imputavano la responsabilità direttamente a chi guidava, la imputeranno ai meccanismi che guidano al posto suo. Questo ragionamento si potrebbe spingere ancora più avanti, e cioè se l'auto è così brava da fare tutto da sola, resta sempre di mia proprietà e quindi io risponderò sempre di tutte le cose sbagliate che la mia cosa fa, che la mia cosa, che di cui io sono proprietario, fa e che produce dei danni agli altri. Quindi potremmo concludere dicendo:
non c'è bisogno di fare dei cambiamenti così grandi nel diritto per questa cosa, ma sarebbe troppo semplice in realtà, perché vengono per ultime due questioni che riassumo in 5 minuti perché voglio stare nel tempo che mi ero dato e lasciare spazio anche alle domande. E la questione numero uno è: ma cosa succede per gli incidenti che danneggiano il proprietario della macchina? Questo è un argomento che arriva sempre in ritardo. Storicamente noi ci siamo occupati per anni di chi era proprietario dicendo è una persona pericolosa che fa male agli altri e dobbiamo costruire delle regole che creino una responsabilità più severa per lui e più garantista per quelli che danneggia. Ma poi dopo, come vi ho detto, ci si è occupati anche della sicurezza di chi sta dentro la sua auto e subisce un danno. E allora di nuovo viene il problema: ma come facciamo a rassicurare anche noi stessi e a fare in modo che i consumatori si fidino di queste automobili che guidano da sole e non abbiano paura che se loro si fanno male perché la loro automobile sbaglia mentre guida da sola, ci sia un sistema che li risarcisce. E qui viene la grande novità che viene proposta soprattutto negli Stati Uniti e che, diciamo, ho avuto la fortuna di condividere con un grande maestro della responsabilità civile, Guido Calabresi, che ha ipotizzato questa soluzione, e cioè gli incidenti da risarcire saranno molti di meno, il 5% di quelli di adesso. In questo, diciamo, insieme di incidenti, una grande parte saranno incidenti che provocano danni ai terzi e vanno bene le regole che c'erano già. Ma per i pochissimi incidenti dove si fa male la persona che è dentro la macchina, che cosa si fa? Beh, la soluzione, che potrebbe essere quasi, diciamo, anti-intuitiva, è quella di creare un sistema per cui chi si danneggia dentro la sua macchina viene comunque e sempre rimborsato, indennizzato, risarcito, ed è sempre sicuro che non uscirà mai senza un risarcimento di questo danno. Come si fa a realizzare questo? Si chiede alle persone che producono le automobili di mettere dei soldi per un fondo di garanzia che automaticamente servirà per dare denaro a chi subisce dei danni con la guida delle automobili. E quindi io adesso, diciamo, per rendere le cose più semplici, immaginiamo che Alejandro, che vedo e che saluto e che conosco adesso, e Carlo Pilia siano due grandi produttori di automobili e io le compri e sono sicuro che verrò comunque risarcito perché prima di vendermi l'auto loro hanno messo da parte del denaro che servirà per dare un'automatica compensazione a chi si danneggia. Che vantaggio ha questo sistema? Innanzitutto conquista la fiducia del consumatore. Questo è un punto importantissimo perché la storia ci dice che tutte le volte che c'è una tecnologia così nuova, chi la deve acquistare non si fida. Vi ricordate quando negli anni 70 hanno introdotto i finestrini elettrici? Tutti avevamo paura di rimanere chiusi dentro l'auto perché non ci fidavamo. E così le case automobilistiche spesso hanno dato delle garanzie di 20 anni per dire non ti preoccupare perché siamo così sicuri di questa cosa. Questo sistema di responsabilità servirà per vincere proprio questa diffidenza che gli studiosi dell'economia comportamentale chiamano il bias dello status quo, e cioè che io mi fido della cosa vecchia ma non mi fido delle cose nuove. Quindi ho bisogno di un messaggio forte che mi dà una garanzia. E poi, e con questo chiudo, questo sistema dovrebbe essere anche un incentivo a fare incrementare la sicurezza dei prodotti. E provo a spiegare in due battute perché. Come si decide quanto si paga per questo fondo che risarcisce le vittime delle auto che guidano da soli? Ci sono due criteri che si combinano. Il criterio numero uno è la quantità di auto che si vendono. E quindi se Alejandro vende 80 auto su 100 e Carlo Pilia ne vende 20, Alejandro paga di più e Carlo paga un po' meno perché lui vende di meno. Ma non è solo questo il criterio. Questo criterio andrebbe combinato con un coefficiente di sicurezza e può darsi che dopo qualche anno io scopra che Alejandro vende 80 macchine su 100,
ma le sue macchine sono così sicure che non fanno mai incidenti, o se li fanno non fanno mai male a chi c'è dentro. E allora ne vende tante, ma fa pochissimi incidenti, ha un coefficiente di sicurezza altissimo, e questo serve per giustificare che anche se vende tante auto paga di meno, perché quelle auto che vende sono sempre sicurissime. Se questo sistema funzionasse, otterremo 3 risultati: guadagnare la fiducia del consumatore, non lasciare nessuno senza risarcimento e distribuire i costi degli incidenti su chi produce in un modo che tiene conto delle macchine vendute e quindi di quello che si guadagna, ma anche e soprattutto degli investimenti fatti in sicurezza. Questo è un po' lo scenario del futuro. Io naturalmente l'ho riassunto in un modo un po', diciamo, molto semplificato, perché il tempo è poco. Mi fermo qui, vi ringrazio, spero che nonostante le nostre lingue si assomiglino ma non sono proprio uguali, si sia capito il mio messaggio, e ringrazio tanto Carlo per l'invito. Grazie. Tienes el micrófono bajo. Muy bien, Enrico, muy bien. Ha sido una excelente presentación sobre el sentido histórico de la tecnología, que la tecnología en los coches por primera vez ha introducido una globalización del derecho, y además ahora vamos otra vez a dar impulso hacia soluciones al problema de la responsabilidad que se pone en cualquier sitio en relación a la situación de nuevos coches que pueden viajar sin una persona que maneje el coche, o que tengan los sistemas que ahora están obligatorios de control sobre el pilotaje, y algunas veces el control automático puede determinar un error o causar daño. Y esas son las cuestiones que el profesor ha presentado, y con un recorrido histórico, una perspectiva de evolución. Tenemos que gestionar el cambio tecnológico y favorecer la seguridad, la reducción de precios y también la confianza de los usuarios, porque hay una preocupación cada vez que se cambian las cosas y cada vez que se introducen novedades. Eso es un poco en breve, en síntesis, lo que hemos escuchado por el profesor. Y ahora vamos a dar la palabra a otra persona, Carlota Ippoliti Martini, una investigadora de Derecho Civil de la Universidad de Bolonia. Nos hablará de responsabilidad civil y principio de precaución en la Intelligenza Artificial Act. Molto bene. Con tutti la stessa postazione, quindi si avvicineranno tutti qui. Molto bene. A te Carlotta la parola. Grazie della tua partecipazione. Muchísimas gracias, bienvenida Carlota, un gusto tenerte. Grazie. Muy bien. Puoi parlare la lingua che vuoi, dai. Allora scelgo l'italiano. L'italiano, vi ringrazio tantissimo, grazie al professor Pili e agli altri relatori per avermi invitato qui a parlare oggi di questo tema. Lo anticipava bene proprio il professor Pili quando diceva, appunto vi illustrava più o meno il contenuto della mia relazione, in breve, vista insomma il momento molto verso la fine, e vi parlerei così in poche parole di responsabilità civile, principio di precauzione nell'Artificial Intelligence Act. Quindi provo a fare un quadro partendo da un titolo che, come vi dicevo, ci permette un po' anche di fare un bilancio, una prospettiva
dell'applicazione del principio di precauzione a, direi, quasi 25 anni dalla sua entrata nel sistema dell'Unione Europea, e dall'altro anche ci permette di osservare la dinamica che questo principio ha impresso sulla responsabilità civile nell'ottica particolare dell'intelligenza artificiale. Ecco, in quest'ottica particolare che per certi aspetti costituisce, direi, una buonissima lente di ingrandimento per valutare quali sono state le questioni su cui il principio di precauzione ha fatto emergere la maggiore utilità e quali invece possono essere gli aspetti che ci preoccupano un po' e che spesso vengono evocati sotto il profilo della limitazione dell'innovazione scientifica e la limitazione dell'incoraggiamento a investire in nuove tecnologie. E quindi io partirei fare questa riflessione da una osservazione sull'impatto e sull'utilità che il principio di precauzione ha rispetto alla regolamentazione delle tecnologie che fanno uso dell'intelligenza artificiale e quindi del raffronto che attualmente vediamo campeggiare in vari ambiti. Da un lato questo principio di precauzione di cui vi parlavo, dall'altro il principio di innovazione. Di quest'ultimo, del principio di innovazione, si è sentito parlare un po' di meno perché è stato in qualche modo sicuramente implicito, ma dominante in passato e continua comunque a sopravvivere, a essere sostenuto e consiste nel lasciare essenzialmente il principio di innovazione, vuol dire lasciare campo libero a ogni novità tecnologica finché non si dimostra la sua pericolosità, finché non emergono dei problemi. Ecco, rispetto ai quali ovviamente poi possono essere posti in essere degli specifici correttivi. E ragionare in questi termini significa che il diritto deve adottare rispetto ai rischi che scaturiscono dall'innovazione un approccio che possiamo definire reattivo, possiamo dire anche retrospettivo, per certi versi anche interessante poi soffermare proprio l'attenzione su questo. Cioè quando il legislatore nel 1985 arriva con un intervento epocale a regolare la responsabilità del produttore, inserisce anche il rischio da sviluppo, cioè l'idea che esprime proprio questo principio di innovazione. Cioè tutto ciò che non era prevedibile come effetto dannoso di un prodotto non può essere imputato a titolo di responsabilità al produttore. Ecco, questo direi che è l'emblema di questo approccio che ho definito e che è stato definito, non solo io, retrospettivo, reattivo, e del principio dell'innovazione, che ha dominato, diciamo, dal 1985 fino all'inizio degli anni 2000, quando, ecco, entra in campo il principio di precauzione, che invece forse da questo punto di vista potremmo dire esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto perché principio di precauzione significa autorizzare il legislatore, autorizzare la pubblica amministrazione a porre in essere delle limitazioni all'iniziativa economica privata a fronte di rischi anche solo potenziali, quindi rischi non compiutamente dimostrati. E questo autorizza un approccio proattivo, cioè autorizza a contenere i rischi prima ancora che siano verificati, secondo il motto better safe than sorry. E così noi possiamo dire oggi, a distanza di ormai 25 anni da quella comunicazione con la quale nel 2000 la Commissione europea ha adottato il principio di precauzione quale principio fondamentale del nostro sistema europeo e quindi di conseguenza anche italiano, dicevo, possiamo trarre qualche bilancio, qualche prospettiva e quindi possiamo guardare al passato, ai campi in cui il principio di precauzione è stato applicato, alle sue maggiori utilità, vedere in quale misura in una prospettiva futura che si sta delineando e soprattutto su questo del regolamento sull'intelligenza artificiale, qual è l'eredità importante che il principio di precauzione ci ha lasciato in questi 25 anni. Ecco, partiamo da questo. Innanzitutto possiamo proprio dire che sulla base di uno studio che
che io poi ho condotto in senso un po' più ampio nel corso del mio lavoro monografico, che parla proprio di questo, responsabilità civile della pubblica amministrazione e principio di precauzione, sono arrivata a delineare tutta una serie di contesti in cui possiamo quasi arrivare a tipicità del principio di precauzione, nel senso che si percorre una direzione che in Italia è già stata tracciata dalle sezioni unite della Cassazione, che ha, e direi abbastanza efficacemente, sottolineato che ci sono delle discipline che si possono considerare un precipitato del principio di precauzione, cioè un'espressione circostanziata di questo principio. Giusto per farvi qualche esempio, per esempio quelle discipline che regolano l'attività della protezione civile, quelle discipline che regolano la sicurezza degli impianti che emettono onde elettromagnetiche, tutta la disciplina sulla sicurezza alimentare introdotta con il regolamento del 2002, la disciplina che regola la materia degli emoderivati. Ecco, in tutti questi campi cosa è accaduto? Come possiamo vedere, discipline che regolano ambiti lontanissimi, diversissimi fra loro, eppure un filo rosso, un denominatore comune le unisce. Il principio di precauzione permea tutte queste discipline diffuse in tutta l'Unione Europea e costituisce anche un terreno utile sul quale effettuare anche, potremmo dire, un baricentro della responsabilità civile, che è molto più facile far attecchire quando c'è un difetto di precauzione e invece è più difficile da far attecchire quando c'è un ragionevole eccesso di precauzione. Ecco, questo è, direi, un punto molto importante se letto alla luce dell'argomento che trattiamo oggi e in particolare di questo regolamento sull'intelligenza artificiale. Il principio di precauzione anche in questo ambito ci porta tante certezze. Prima fra tutte possiamo dire che si può parlare anche in questo caso di una atipicità del principio di precauzione, perché proprio grazie alla presenza del principio di precauzione nel sistema è stato possibile immaginare, creare situazioni di precauzione anche in assenza di una disciplina specifica e quindi in altre parole far sì che quando il legislatore, la pubblica amministrazione intervengono con una disciplina emergenziale, questa sia comunque coperta dal principio di precauzione. E ancora, altro portato molto importante del principio di precauzione in questi anni, il fatto di istituire una attività di controllo della sicurezza che sia dinamico, che prevede non solo una fotografia della sicurezza del prodotto al momento della sua immissione in commercio, come eravamo abituati a conoscere, a sapere, grazie alla direttiva sulla sicurezza dei prodotti e sulla responsabilità del produttore, ma anche un monitoraggio successivo, il cosiddetto monitoraggio post-marketing. Anche questo è un altro aspetto importantissimo legato al principio di precauzione. E infine un altro punto qualificante di questo regolamento sull'intelligenza artificiale è il coinvolgimento di tutti gli attori nell'attuazione completa del principio di precauzione. Questo cosa significa? Non solo il legislatore che formula queste leggi che abbiamo visto essere precipitato del principio di precauzione, non solo la pubblica amministrazione, lo Stato che le applica, ma anche i suoi destinatari, quindi il ruolo attivo delle imprese alle quali viene richiesto non solo di, diciamo, eseguire, obbedire a quello che le discipline prescrivono, ma anche di essere una parte attiva nell'attuazione del principio di precauzione, una collaborazione con le autorità, una condivisione con loro delle informazioni per fare tutto quanto necessario, anche se non esplicitamente scritto, per contenere nella massima misura possibile le conseguenze dannose, per poter prevenire determinati incidenti. Ultimo elemento, ma non meno importante, non deprimere la sperimentazione, non limitare l'innovazione, ma anzi far sì che la sperimentazione di tecnologie nuove, di nuovi prodotti, avvenga in un contesto che potremmo definire tendenzialmente controllato.
Ecco, questo forse è il punto più alto che tocca questo approccio che abbiamo definito, che ho definito proattivo del principio di precauzione, cioè voler prevenire dei rischi senza che questo inibisca, limiti eccessivamente, inibisca completamente tutte quelle che possiamo considerare attività di innovazione. Ecco, io adesso vi ho riassunto così in questa decina di minuti quelli che mi sembravano gli aspetti più qualificanti, così lascio anche la parola a Nicolò Scevolani che mi segue e intanto vi ringrazio per avermi invitato, grazie mille. Tante grazie Carlotta per la bella esposizione, per aver declinato il principio di precauzione applicato a queste innovazioni tecnologiche e per aver avuto anche un approccio positivo o favorevole all'innovazione tecnologica, che tra i giuristi, diciamo la verità, non è tanto diffuso, diciamo, per precauzione come una, per così dire, un approccio un po' proibizionista, ecco, insomma, non corriamo il rischio, quindi vietiamo, ecco. Muy clara la presentación de Carlota, Carlos. Muchas gracias, Carlota. Grazie, grazie. Adesso abbiamo previsto Nicolò Cevolani, assegnista di ricerca di diritto civile dell'Università di Bologna. Nicolò, ti aspettiamo. Parlerà Acá. di... Están todos en el mismo escritorio. Esatto. Nella misma abitazione. Il danno da intelligenza artificiale tra responsabilità civile e rimedi alternativi. A te, Esatto. Nicolò. Grazie di cuore per l'invito a Carlo, questa bella occasione per incontrarsi con la dottrina argentina, che in realtà già un po' frequentiamo avendo conosciuto e frequentato Aida Kebelmeyer de Carlucci. Quindi questo è così una bella occasione tramite la Sardegna di riabbracciare anche l'Argentina per noi di Bologna. Il mio argomento, o meglio il mio titolo, si porta una dose di esoterismo. Quali sono questi rimedi alternativi alla responsabilità civile nell'ottica della compensazione del danno? È da qualche tempo che un certo dibattito italiano si orienta verso la possibilità di individuare nell'assicurazione obbligatoria, nella presenza di fondi di compensazione e strumenti legati all'indennizzo pubblico, un meccanismo utile per ordinare gli istituti di risarcimento del danno, nel senso che da una parte starebbero le fattispecie dannose che non sono assistite da tali rimedi alternativi, dall'altra tutte le altre ipotesi di danno. Il modello storicamente più consistente è quello dell'indennizzo pubblico. Nasce alla fine degli anni 70 nel Regno Unito, è legato ai danni da vaccinazioni obbligatorie, viene esportato negli Stati Uniti dopo pochi anni, nel 1986, e anche qui al legislatore del 92, quando sotto il punto della Corte Costituzionale è forzato a individuare un rimedio di carattere previdenziale per questo tipo di pregiudizi, ecco, la risposta più naturale diviene da questi ordinamenti. Ordinamenti che avevano individuato questa risposta come bilanciamento ottimale di fronte alla necessità di individuare nella responsabilità del produttore quella difesa dello stato dell'arte di cui parlava prima Carlotta, questo rischio da sviluppo che per forza doveva essere introiettato dai regimi della responsabilità del produttore per consentire un minimo di ricerca e sviluppo senza la spada di Damocle di costi risarcitori proibitivi.
Il modello arriva in Europa, arriva in grande stile perché è qua in Europa che questo modello indennitario conosce i propri fasti maggiori. In Danimarca, in Norvegia, la responsabilità civile legata a fatti sanitari è interamente coperta da questo indennizzo di carattere previdenziale. In Finlandia e in Svezia il meccanismo è di carattere assicurativo, quindi sempre un carattere alternativo, un meccanismo alternativo al risarcimento. Se il quadro fino a qui è chiaro, è facile trovare l'addentellato rispetto ai pregiudizi che possono capitare dall'utilizzo di strumenti dotati di un orientamento con l'intelligenza artificiale. Già il professor Almureden ci ha parlato di un dibattito montante legato alle auto a guida autonoma, da abbinare a un fondo che tragga il proprio alimento nella market share dairy. Quindi un meccanismo che tragga le proprie provvidenze dalla partecipazione, dalla presenza proporzionata nel mercato di riferimento. È un dibattito che è già avviato negli anni 10 nella dottrina statunitense, è arrivato anche qui in Italia. In realtà la risposta, per così dire, positiva, la risposta all'interno del recente regolamento sull'intelligenza artificiale dell'Unione Europea è un po' timida, nel senso che si trova unicamente un riferimento ai meccanismi alternativi al risarcimento del danno all'assicurazione obbligatoria. Quindi determinati soggetti devono essere obbligatoriamente assicurati. Chi sono? Sono i cosiddetti organismi o enti notificati. La grande scelta del regolamento sull'intelligenza artificiale è di spartire a metà le intelligenze artificiali tra basso e alto rischio. I soggetti deputati a certificare l'alto rischio devono essere dotati di un'assicurazione obbligatoria che interverrà nella misura in cui l'intelligenza artificiale certificata come basso rischio in realtà aveva un alto rischio e ha cagionato un danno. Questa è, allo stato dell'arte, la risposta positiva al dibattito sull'applicazione di questi istituti alternativi al risarcimento all'intelligenza artificiale. Si può un po' arricchire il quadro se si supera l'orizzonte dal dato meramente positivo ai progetti in corso d'opera. La proposta di direttiva sulla responsabilità per i danni da intelligenza artificiale, anche questa in realtà è perfettamente al disegno del regolamento, quindi parte dal presupposto di dividere a metà i meccanismi dotati di intelligenza artificiale, da una parte quelli ad alto rischio, dall'altra quelli a basso rischio. E ancora fa riferimento alla responsabilità di questi enti certificatori e ancora si fa riferimento all'assicurazione obbligatoria. È interessante notare la possibilità per lo Stato membro di prendere su di sé il compito di certificare l'intelligenza artificiale e in questo caso, per eventuali defiance, sarà lui stesso a rispondere. Ancora, i riferimenti sono ancora un po' scarni rispetto a quel variegato menu di meccanismi alternativi al risarcimento. Occorre ancora fare una piccola retrospettiva e individuare una risoluzione, quindi un meccanismo tipicamente di soft law, che il Parlamento indirizza alla Commissione europea. In questa risoluzione si raccomanda alla Commissione europea l'adozione di una proposta, ancora una volta, in tema di risarcimento per il danno provocato dall'intelligenza artificiale. In questa proposta, in questa risoluzione, quindi in questo atto di impulso, si trovano le ragioni di questo atteggiamento molto prudente rispetto ai meccanismi alternativi al risarcimento del danno.
si fa un riferimento nella relazione introduttiva, un ricco riferimento all'assicurazione obbligatoria ancora, e se si scorre il documento si legge una timidezza legata alla paura di turbare il mercato assicurativo inserendo un fondo pubblico. Un fondo di emergenza, si dice, potrebbe distorcere gli equilibri di mercato nella misura in cui non si avrebbe un incentivo puro a trovare un premio ottimale nell'ordine della copertura assicurativa, perché il fondo di garanzia interverrebbe nel caso di copertura non sufficiente. Questo è, con una sintesi forse un po' brutale, d'altra parte gli elementi sono ancora pochi, il quadro sugli meccanismi alternativi al risarcimento legati al danno da intelligenza artificiale. Io vi ringrazio per l'ascolto e ringrazio ancora Carlo per il suo generoso invito e sono disponibilissimo in caso di domande, dubbi o questioni. Grazie. Molte grazie anche a te, Niccolò. Io restituisco la parola ad Alejandro e possiamo, se ci sono domande, se ci sono osservazioni, concludere. No, muchísimas gracias, Carlos y profesor Niccolò. Tengo una pregunta respecto de este sistema de seguros. Una de las características de la inteligencia artificial es que su actuación en el ámbito internacional. ¿Cómo se manejaría el seguro en ese contexto internacional? Sì, è una domanda molto interessante e grazie molte perché mi permette di sviluppare il discorso su una caratteristica dei regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione Europea che hanno legami universali. Quindi, a prescindere dall'appartenenza di un paese o di un altro, della riferibilità del meccanismo di intelligenza artificiale a un paese o a un altro, è sempre possibile individuare un diritto di uno Stato membro e quindi tendenzialmente armonizzato per via di questi regolamenti. Quindi è una domanda molto molto pertinente, molto interessante vista la natura sovranazionale del diritto dell'Unione Europea, appunto la presenza di questi strumenti che tendono ad armonizzare il diritto tra gli Stati membri e la presenza di regolamenti di diritto internazionale privato che molto volentieri attribuiscono la giurisdizione e la legge applicabile allo spazio unionale, ecco, in questo modo si riesce a ricavare, incardinare l'assicurazione in uno dei Paesi membri. Muy bien, bueno, Grazie per la domanda. Vamos a estudiar cómo podríamos hacer algo parecido acá en nuestros países de Mercosur o Latinoamérica. Por supuesto. Bueno, muy bien, Carlos, qué excelente equipo que trajiste de la Universidad de Bolonia, que la Universidad de Bolonia siempre nos asusta un poco porque Claro. es la primera universidad del mundo. Entonces, siempre todo es muy impresionante todo lo que viene de allí. Muchísimas gracias al equipo de la Universidad de Bolonia. Grazie a voi. Grazie a voi. Y muchísimas gracias también a Tomás Rueda, que nos dio una actualización espléndida del derecho argentino respecto de la responsabilidad por inteligencia artificial, y a Carlo por toda esta organización que siempre nos trae. Nos queda un solo curso el jueves que viene y después terminamos ya con este curso de Derecho y Tecnología. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Gracias. Gracias a tutti, a presto. Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias también a todos los participantes del curso.